que Wilfredo Medrano dejó en nuestra historia, en nuestro país. Un defensor de derechos humanos, sí. Un defensor de las víctimas de la masacre del Mozote. Desde esa pertenencia que tuvo en la Asociación de Derechos Humanos de Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. Queremos brindar ese pensamiento, porque así como él, tenemos muchos en la historia de la defensa de los derechos humanos. Cuando pongan ahí la historia de Wilfredo Medrano, que tal vez a ustedes les inquiete, verán el legado que esta persona, a partir de su experticia, pero sobre todo de su humanidad, ha dejado con nosotros y nosotras. Tener este espacio de este conversatorio es para que generemos precisamente ese debate que visibilice la necesidad urgente que tenemos como país de contar con un marco normativo que garantice el derecho a la vivienda adecuada. Pues bienvenidas precisamente a ese debate para visibilizar el impacto negativo que viven las comunidades en la inseguridad jurídica de la tierra. Este evento, organizado por FESPAD, por el Movimiento por la Defensa de la Tierra, Movitierra, por Fundasal, por la Plataforma Nacional por el Hábitat y por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Pues aprovechemos este espacio, compañeros, compañeras presentes, precisamente en dos pensamientos. Uno, la dignidad de las personas, la dignidad de hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores. Y dos, centrarnos en ese sistema jurídico de protección de derechos humanos, de protección a la vivienda adecuada, tanto en el marco internacional como en el marco nacional. Así que démonos un aplauso de bienvenida a todos y todas. Y aprovechar esta mañana. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Teresa, por esas palabras de bienvenida. Para arrancar un poco con pie derecho y con buenas energías, les vamos a solicitar a cada uno de ustedes, primero les vamos a agradecer mucho su participación y quiero que se pongan de pie, por favor, las personas que forman parte de cada uno de los movimientos que están aquí representados y que nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos al MOA. Un aplauso, por favor. Un aplauso por ustedes. Muchas gracias. Mapus. Un aplauso, por favor. Me comparten también que nos acompañan de Mesutso. Un aplauso, por favor. Aspo de Paz. Un aplauso, por favor. Movitierra. Un aplauso. Gracias. Muna. Excelente. Alves. Aplausos, por favor. Gracias. Ceseni. Un aplauso, por favor. La Asociación de Pequeños Agricultores. Excelente. El Foro Nacional de Salud de la Zona Paracentral. Muchas gracias, fuertes aplausos. Y de Asmure. Excelente. Un aplauso para todas y todas ustedes, que se escuche muy fuerte. Muchísimas gracias. Continuando con la agenda de este día, agradeceremos a Jacqueline Martínez de Fundasal que nos acompañe con la contextualización sobre el tema que veremos el día de hoy. Jacqueline, por favor, al frente. Buenos días a todos y todas. Gracias por el espacio.
Bueno, la idea es contextualizar un poco la problemática de vivienda y hábitat para que entendamos de qué vamos a estar hablando en el conversatorio. Bueno, quizás vamos a partir de la idea de que estamos hablando de derechos humanos, ¿verdad? Estamos hablando de una deuda de derechos humanos que se interrelacionan y que la vivienda y el hábitat es parte de ellos. Dentro de nuestro país estamos hablando que el 74.19% de los hogares, o sea, 74 de cada 100 hogares, tiene una problemática de vivienda, ya sea por el déficit cualitativo que tiene que ver con los materiales en los que está construida, el tipo de piso, ¿verdad? Aquellas precariedades que tiene la vivienda, o puede ser por la necesidad de una vivienda nueva, aquellos hogares que están alquilando, que viven en mesones, etc. Entonces, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año pasado, tenemos un total de 1.871.468 hogares. De estos, 1.388.477 presentan un problema con la vivienda. Entonces, hablar de la problemática de vivienda tiene que ver con las condiciones de pobreza históricas y actuales en las que están viviendo las familias. Tiene que ver también con aquellos procesos de injusticia que también han sido víctimas muchas familias que tienen este problema de vivienda y hábitat. Hablamos también de vulnerabilidad, ¿verdad? Física, pero también social, pero también económica, y hablamos de desigualdad, ¿verdad? De aquellos que siempre son los que han tenido las menos oportunidades de poder salir adelante. Me pidieron que hablara sobre la situación de la vivienda y el hábitat, tanto rural como urbano. Entonces, estos datos que han salido aquí son de lo que hemos encontrado en las comunidades, son también lo que nos han dicho las organizaciones de estas comunidades y que lo hemos palpado, ¿verdad? Lo hemos visto y lo vemos siempre que vamos con ellos. Entonces, en el área rural, ustedes van identificando también que hay puntos en común, ¿verdad? Pero en el área rural pueden ver las fotografías. Esta es una comunidad de Alegría, de Usulután, pero en general encontramos viviendas inseguras, estructuralmente hablando, ¿verdad? Construidas con materiales precarios, que no es la tierra el material precario, ¿verdad? Sino que es plástico, ¿verdad? Que es cartones, etcétera. Y que también la familia lo ha ido construyendo, ellos mismos dicen, la técnica del con qué, ¿verdad? Que es con lo que tengan a la mano, con lo que encuentren en la casa, con lo que encuentren en la comunidad y con lo que puedan construirla. Entonces han ido construyendo, han ido produciendo su propia vivienda. También encontramos que hay una baja inversión pública en hábitat y casi nula en vivienda. Son pocos o quizás ninguno los programas que responden o que han contribuido a que las familias en las comunidades rurales puedan mejorar o construir su vivienda. También encontramos hogares sin reparación frente a eventos extremos que han alterado sus vidas. Y esto estamos hablando no solo de ahorita, sino que hay familias que fueron afectadas por el conflicto armado
y ustedes pueden encontrar la vivienda tal cual, ¿verdad? Con todavía los orificios de las balas, algunas que parte del techo se cayó y esa propia dinámica no ha podido reconstruir su casa. Igual los terremotos, hay muchas familias que no han podido mejorar su casa después de los terremotos del 2001 y bueno, ahí los últimos temblores, igual los huracanes, etc. También encontramos presencia de enfermedades relacionadas directamente a las precarias condiciones de la vivienda por vectores que se encuentran en ellas, como la chincha picuda. Ustedes conocen el tema de mal de Chagas, ¿verdad? Que las condiciones de las viviendas es el mejor hábitat para los vectores, bueno, las pulgas, etc. También encontramos vivienda aún sin alumbrado, comunidades sin alumbrado público y algunas comunidades sin energía eléctrica. Algunas de las estadísticas oficiales nos dicen que más del 98% de los hogares tienen energía eléctrica, pero al llegar a las comunidades hay muchas todavía que no tienen y hay otras que tienen porque el vecino se las presta, ¿verdad? No es propio. Igual, en el área rural encontramos pocos espacios de recreación y algunos en malas condiciones. Igual en el área rural no hay condiciones adecuadas para el tratamiento de las aguas negras. Este es un grave problema también. No hay alternativas y tampoco el tratamiento de los desechos sólidos. Hay lugares donde no llega todavía el camión de la basura, donde no tienen servicios sanitarios, ¿verdad? Hay ausencia de drenajes y de tratamiento de aguas residuales. Hay vulnerabilidad ante enfermedades por la disposición continua al humo. No es que la cocina de leña sea mala, sino que las condiciones en donde éstas se hacen no son como las propicias también para que podamos disminuir la exposición al humo. Poco y con grandes dificultades para el acceso al agua, tanto en lo rural como en lo urbano, vamos a ver esto, pero en lo rural aún las pocas comunidades han logrado hacer sus propias juntas de agua. Hay otras que todavía no lo tienen, que están por cantareras, hay otras que están todavía en manantiales, etc. Y tampoco tienen transporte adecuado para poder llegar a los centros urbanos. Tanto en lo rural, poder salir de una comunidad rural hasta un espacio donde pueden ir a comprar sus alimentos, ir a pagar sus servicios, cuesta no solo en que no hay transporte, sino también en el costo que este representa para las familias. De igual forma, los accesos en malas condiciones, tanto los accesos para vehículos como los accesos peatonales, que muchas veces representan riesgos, no solo porque sean de tierra y que en el invierno se vuelven peor, sino también porque son solos, no tienen alumbrado, están lejos y en otras ocasiones porque están en medio de paredones, con riesgo de derrumbes, etc. Frágiles medios de vida, la mayoría se dedica a la agricultura, ¿verdad? Y como todos están conscientes, el cambio climático ha hecho también que muchas de las familias que se dedican a este rubro pierdan sus cosechas y sumado a que no hay un apoyo financiero, técnico, para que las familias vuelvan a recuperar sus medios de vida. Dificultad de acceder a derechos humanos como la educación y la salud en cantidad y calidad. En su mayoría las escuelas quedan lejos. Las escuelas que están cerca tienen hasta 6º grado o 9º a lo mucho y tienen que salir a los centros urbanos o al centro del municipio
para poder seguir estudiando bachillerato, y ya no digamos que es más difícil poder estudiar educación superior. Igual pasa con la salud, ¿verdad? En algunos todavía existen ECOs, en otros tienen que salir al Fosalud más cercano o a las clínicas también. Pasa casi lo mismo con el bachillerato, que tienen que ir hasta el centro del municipio. Hay una grave alteración en los ecosistemas por la explotación de los bienes naturales. En las áreas rurales se está dando la explotación de los bienes naturales, la extracción de pétreos sin ninguna verificación, ¿verdad? Que estén cumpliendo con los permisos y están modificando la naturaleza, y los afectados es la comunidad que vive en el territorio. Juventud sin oportunidades acorde a expectativas. Las juventudes se están viendo acorraladas al no ver que hay una oportunidad de estudio, al no ver que hay una oportunidad económica, ¿verdad? Porque también para poder tener un empleo que no sea la agricultura, se les hace muy difícil poder trasladarse también, y la agricultura que ha sido dejada de lado también no encuentra ese espacio. También se están enfrentando a la migración, al desplazamiento forzado. Hay graves problemas de tenencia de la propiedad. Muchas de estas tierras pertenecen a lista, pertenecen a privados. Hay varios que son colonos aún, o que no han solventado la problemática de tenencia que ha sido heredada por la tatarabuela, pero entonces no hay un documento que nos diga que sí es o no es de la familia. El difícil acceso a la conectividad, que con la pandemia ha salido más a la luz, y el poco apoyo financiero para las y los agricultores. En el área urbana nos podemos ver viviendas con graves problemas de hacinamiento, inseguras estructuralmente también, construidas con materiales precarios, presencia de enfermedades relacionadas directamente a esas precarias condiciones, como las temperaturas extremas, ¿verdad? Todos saben qué es, la mayoría sabe qué es vivir en una casa de lámina y estar a las 12 del mediodía ahí, ¿verdad? Con un gran hacinamiento en espacios pequeños, y se imaginarán cómo es recibir las clases ahí, donde están todos también, ¿verdad? No hay alternativas tampoco accesibles para la compra o mejora de la vivienda que respondan a la capacidad de pago de los empleados informales o de las familias con menos de 2 salarios mínimos, ¿verdad? La mayoría de estas familias se dedican al empleo informal, ¿verdad? Con ingresos variables, pero no hay tampoco una respuesta para que ellos puedan meterse en el proceso de financiamiento. Hay comunidades sin alumbrado público, todavía hay unas sin energía eléctrica, condiciones inadecuadas para el quédate en casa, o el simple hecho de recibir las clases virtualmente o hacer sus tareas. Comunidades sin alternativa de drenajes y de tratamiento de aguas residuales y aguas negras. Aún hay muchas comunidades, en Mexicanos las hemos visto, en Ilopango las hemos visto, en Soyapango, en San Salvador, que no tienen esa alternativa. Sin condiciones adecuadas para el tratamiento de aguas negras y desechos sólidos, a pesar que están en urbano, también son privadas del recolector de basura, también son privadas de un adecuado saneamiento, grandes problemas con el acceso al agua potable, tanto en cantidad como en calidad, recurriendo a grandes gastos. Por ejemplo, esta foto de aquí arriba es de Mexicanos, ¿verdad? Una de las comunidades de Mexicanos. También comunidades con riesgo y vulnerabilidad. Ustedes han visto cómo San Salvador, con una lluvia corta, se ve afectada por inundaciones, y en su mayoría estas comunidades.
con problemas de acceso peatonales, en condiciones precarias que dificultan la movilidad y ponen en riesgo a la población también, mayormente a los niños, a las niñas y a los ancianos y a las mujeres embarazadas. Sin infraestructura para el manejo de las aguas lluvias, que eso tiene que ver también con las inundaciones, familias que aún no han tenido la alternativa de reconstrucción por fenómenos extremos. Aquí también coincidimos con el área rural, que es una deuda que se tiene, que han sido afectados por los fenómenos extremos anteriores y actuales. Igualmente encontramos viviendas abandonadas por diferentes factores como el desplazamiento forzado, la migración, o también porque ya la familia no alcanzó a pagar la cuota del crédito de las viviendas, ¿verdad? Igual forma, pocos espacios de recreación públicos o libres, y en su mayoría en precarias condiciones, libres de poderlos utilizar en seguridad, ¿verdad? Con problemas en la tenencia de la propiedad. Aquí también hemos visto casos de desalojos actuales. También son familias que no tienen ya garantizada la tenencia de la propiedad, con pocos espacios integrales y seguros para el cuidado y la educación de los niños, las niñas y los adolescentes. Las mamás tienen que ver a dónde cuidan a sus hijos fuera de las comunidades mientras ellas se van a vender o les toca llevárselo. No hay una alternativa integral para ese cuidado. Con transporte público precario, ustedes ya sabrán cómo es el transporte público, que representa inseguridad, representa acoso, representa riesgo y además dificulta para poder llegar a los trabajos. Inseguridad para la libre movilidad y el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pocas oportunidades de empleo de calidad y de oportunidades de estudios universitarios o técnicos. Aquí podríamos decir que tienen cerca la Universidad de El Salvador, pero muchas familias, por ejemplo, casos de mexicanos, casos de Soyapango, que los jóvenes no tienen los recursos para poderse mover a la universidad, aunque sea gratis, no tienen para poder comprar los libros, para poder ver lo de la alimentación, además de la responsabilidad de poder llevar un ingreso a sus hogares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? De una urgencia, del reconocimiento de la vivienda como un derecho y todo lo que eso representa, todo lo que eso significa que sea un derecho. Es fundamental contar con un financiamiento especial de vivienda de interés social. Es urgente el reconocimiento de las diferentes maneras de responder a las demandas de las comunidades en concordancia con su hábitat, con su dinámica cultural, respetar esas condiciones culturales que hay, esas condiciones sociales y económicas que ya existen. Es urgente y fundamental la participación de las comunidades en la toma de decisiones y priorización de necesidades referentes a la vivienda y el hábitat, así como en sus bases de ejecución. Es urgente y no se puede ver separada la vivienda del goce de los demás derechos como el agua, la alimentación y el acceso a servicios básicos como el saneamiento. Para ello es fundamental la articulación de las diferentes instituciones encargadas de garantizarlo. Es urgente y necesario que las familias cuenten con un subsidio que ayude a poder acceder a programas de construcción y mejora de viviendas, así como de legalización o introducción de servicios básicos. Es urgente que el entorno y las infraestructuras comunitarias son fundamentales para la recreación y desarrollo de nuestra niñez y juventud. Es urgente y necesario eliminar todas aquellas herramientas jurídicas que siguen facilitando los desalojos de cientos de familias a nivel nacional. Urge una ley de vivienda que garantice el acceso a las familias más desprotegidas
y excluidas del sistema actual. Gracias. Agradecemos a Jacqueline por su participación y también la despedimos nuevamente con un fuerte aplauso. Agradecemos toda esa introducción, esa contextualización. Sabemos que el tema de vivienda en estos momentos, y justamente por eso se desarrolla este foro, ¿no? Porque es una deuda improrrogable, es algo extremadamente urgente. Para seguir con nuestra agenda del día de hoy, de este conversatorio, una vivienda adecuada, una deuda improrrogable, agradecemos también toda la organización de parte de las organizaciones, valga la redundancia, que han hecho posible este esfuerzo. Agradecemos a FESPAD, a Fundasal, a Movitierra, a la UCA y a la plataforma de vivienda, a la Plataforma Nacional por el Hábitat. En estos momentos vamos a seguir con la parte del conversatorio. Para ello voy a llamar en primer lugar a nuestros moderadores de esta mañana, los arquitectos Alex Renderos y la arquitecta Sofía Rivera, a quienes llamo al frente, por favor. Los recibimos con un cálido aplauso. Agradecemos además la presencia de nuestros panelistas, a quienes llamo también al escenario, comenzando por la arquitecta Claudia María Blanco Alfaro, arquitecta y máster en desarrollo local, graduada de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA, cum laude. La recibimos con un cálido aplauso, por favor. La arquitecta de desarrollo en vivienda mínima, Fundasal, desde 1997, con el cargo de directora ejecutiva desde julio de 2014. La arquitecta Blanco ha coordinado la ejecución de diferentes tipos de proyectos urbanos y rurales, así como la reconstrucción post-desastres y de mejoramiento de barrios. Ha formado parte de equipos multidisciplinarios e intersectoriales para la formulación de políticas públicas que contribuyen a hacer realidad el derecho humano al hábitat y la vivienda. Colabora con la Carrera de Arquitectura y con la Maestría en Desarrollo Territorial de la UCA El Salvador. Llamo también a nuestra sala principal a Omar Flores de FESPAD, a quien recibimos con un cálido aplauso también. Él es director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, miembro del Observatorio Latinoamericano de la Conflictividad Civil OCA, miembro del equipo regional de monitoreo y análisis de derechos humanos, miembro de la Red de Derechos Económicos y Sociales y Culturales y miembro de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador. Llamo también a Dora Guillén, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Dora es habitante de la comunidad Los Tubos de San Luis de Herradura, en la Costa del Sol, lideresa comunitaria, defensora de derechos humanos y miembro del equipo coordinador de Movitierra. Un fuerte aplauso, por favor. Y recibimos también con un caluroso aplauso a René Pérez. Él es representante de la Asociación de Licenciados de Guerra, Derecho Nacional y presidente es representante de AGES y CONAIPE y en la Plataforma Nacional por el Hábitat y en la Mesa por la Sostenibilidad de los Territorios por Sonsonate. Le recibimos a nuestra mesa de honor con un fuerte aplauso. Muchas gracias, es un gusto para la UCA también poder estar con ustedes y poder moderar este conversatorio. Comentarles que estaremos tocando 4 grandes bloques que tienen que ver con el medio ambiente,
con el financiamiento, con el tema de los desalojos y con el tema institucional. Tendremos alrededor de 10 minutos para completar cada bloque, así que estaremos un poco ceñidos con el tiempo. Muchas gracias nuevamente a los invitados y nos gustaría comenzar preguntando a René. Debido a factores como el alto costo del suelo en áreas centrales y urbanizadas, la tendencia de las urbanizadoras privadas es continuar expandiendo la mancha urbana hacia las periferias, que la ciudad siga creciendo. En este sentido, ¿cuál es su postura frente a este modelo de expansión en cuanto a la producción de la vivienda? Creemos que con relación a nosotros que tenemos el trabajo de ser defensores ambientalistas, eso lo vemos nocivo a partir de que se daña mucho y se depreda el medio ambiente y muchas veces se hacen daños irreversibles. Por ejemplo, cuando se hacen obras de terraceo, las empresas grandes que hacen vivienda de carácter comercial, por lo general siempre tienden a tener que desaparecer bosques, cortar árboles y muchas veces aplanar terrenos que en alguna función pues tienen alguna función que sirve para drenar las aguas. Pero muchas veces eso pasa de que algunas instituciones que les corresponde tener, digamos, la función de poner filtros para que eso se haga de una manera moderada, realmente hacen caso omiso en muchas ocasiones y se da paso pues realmente a destruir mucho nuestro medio ambiente y nuestro ecosistema. Muy bien. Bueno, les vamos a ir dirigiendo las preguntas, pero si alguien quiere pues, abonar a lo que ya se ha preguntado, perfectamente lo puede hacer. Tal vez continuando con el tema de medio ambiente, nos interesaba también conversar sobre, de cara a estos modelos que sabemos que es el que está imperando y que tiene grandes y fuertes impactos en el medio ambiente, como ya lo mencionaba René, ¿cómo podría entonces armonizarse la producción de la vivienda con la conservación del medio ambiente? De cara a la conservación del medio ambiente, ¿cuáles serían entonces los modelos ideales, lejos de seguir expandiendo la ciudad? Y esto en el contexto de proyectos que claramente todas y todos conocemos. Nos alegra mucho que tengamos a las organizaciones sociales y de pobladores aquí, porque son personas que están totalmente involucradas, ¿verdad?, en estas temáticas que estamos discutiendo. Y de hecho también les pedimos que si tienen preguntas que las vayan apuntando, porque al final vamos a tener este espacio. Entonces, los pobladores y las organizaciones sociales se están enfrentando a proyectos como Ciudad Valle del Ángel, por ejemplo, que hay toda una organización social para tratando de detener este proyecto por el impacto que va a tener en la recarga del acuífero, por el impacto que tienen los procesos de urbanización en estas zonas, o proyectos también como el rescate de Tacuzcalco, de cara a construcciones Fénix que están pues depredando no solo el medio ambiente, sino que también el patrimonio cultural y arqueológico. Entonces, de cara a estos proyectos y de cara a esta realidad que sabemos que claramente no es el modelo que puede funcionar, al menos para el área metropolitana de San Salvador y para otras zonas, ¿cómo podría entonces, regresando a la pregunta original, cómo podría entonces armonizarse la producción de la vivienda con la conservación del medio ambiente? No sé si Claudia quisiera comentar. Debemos fijar la mirada en los lugares en donde todos y todas estamos viviendo ahorita. Esa sería una primera clave. Cada uno de ustedes que está aquí hoy, piense cómo es el lugar donde está habitando en este momento y por qué vive ahí. Y estoy casi segura, me aventuro a asegurar, que no se quisieran ir del lugar donde viven, porque tiene ventajas, porque han elegido vivir ahí, porque está cerca de algo que es importante para la vida. Entonces, en vez de seguirnos yendo a la periferia, ¿por qué no fijamos la mirada en los lugares donde ya estamos viviendo? Porque ahí pasa el bus,
porque de ahí mando a mis chiquitos a la escuela, porque de ahí salgo para trabajar, porque ahí están las vecinas que me cuidan los chiquitos, porque ahí de alguna manera adquiero cosas indispensables para la vida y como medio de vida. Además, otra forma de mirar donde estamos viviendo es, miremos todos los vacíos que hay en las cuadras que transitamos todos los días. Vacíos. Tenemos ciudades, vamos a hacer un chiste, llenas de vacíos. Llenitas de vacíos. De parqueos, de edificios cayéndose, de lugares abandonados, en medio de donde pasa el agua, los drenajes, la energía eléctrica, están los parques, llenos de vacíos. Entonces, aparte de fijarnos dónde estamos viviendo hoy, ¿por qué no nos fijamos en todos esos vacíos que fácilmente podrían ser hermosas producciones sociales del hábitat, producidas por las familias que lo necesitan, y se podrían llenar las ciudades con producción social del hábitat que realmente responde a quienes viven ahí cerquita? Entonces no solo es no depredemos, no construyamos en la periferia, sino llenemos lo que ya tenemos. Y como un paréntesis, a mí me gustaría mencionar, me salgo de la pregunta, me gustaría mencionar que están aquí también aliados muy importantes de las organizaciones sociales en su lucha por los derechos humanos, que es Techo y que es Hábitat para la Humanidad. Y muchísimas gracias por estar aquí. Siguiendo con la misma tónica y la respuesta también, creo que la legislación determina también cómo poder vivir en armonía con el medio ambiente, el tipo de construcciones, y como lo dije al principio, ¿verdad?, son los únicos que tienen a través de la legislación y de nuestras autoridades de poder poner esos filtros, de poder otorgar esos permisos, esos estudios de impacto ambiental y social que se elaboran. Pues ellos tienen que ver cómo le ponen más candados para evitar este problema, porque bien decían ustedes, para la cuestión de Valle del Sol, que tiene una similitud con lo que es Tapuzcalco en Sonsonate. Por ejemplo, la empresa que está construyendo y sigue construyendo y piensa seguir construyendo complejos habitacionales en el departamento y en esa zona que es realmente un sitio arqueológico, y dicho sea de paso, pues otra institución del Estado que tendrá o tiene la obligación moral de poder luchar para defenderlo, porque se trata también de un legado de nuestra historia, de nuestro pueblo, de dónde venimos, una fuente de riqueza, de ver la originalidad de estos pueblos, de los cuales también nosotros somos condescendientes, somos descendientes directos de ellos a través del mestizaje también, pero realmente tendremos que ver los impactos que tienen que ver en el aspecto de la vida con relación a la vivienda. Siempre lo dije desde un principio que la constitución política de nuestro país dice de que el principio y fin del Estado es la persona humana en su conjunto para el goce de sus derechos y sus libertades, etcétera, etcétera. Más adelante el artículo menciona que la familia, digamos, es el eje central de la sociedad. ¿Cómo es posible de que estos elementos pasen desapercibidos? O sea, y cuando hablamos de términos democráticos, sabemos que la mayor parte de las personas que estamos en este país, hablando de términos democráticos, como lo mencionan, que es mayoría, muchos no tenemos a veces la capacidad económica como para poder tener acceso a una vivienda. Y en caso también lo que se pide como comunidades un poco limitadas de recursos económicos es el apoyo del Estado. La compañera que hizo la introducción al principio mencionaba de políticas de subsidio, pero que también es necesario tener una política nacional de vivienda. Ya tenemos un ministerio de vivienda, pero que ha venido dándose por la misma presión social, la misma presión de las personas que necesitamos eso. Pero acordémonos también que tenemos también un monstruo por enfrente que es, por decirlo así, ¿verdad?, el comercio, la industria, el comercio y la industria, más que todo de la vivienda.
en donde son pocas las personas que tienen el poder adquisitivo de poder accesar a ese tipo de vivienda. Y las demás personas pues nos quedamos, como decimos, como Dios nos va ayudando a salir adelante. Cuando hago las comparaciones estas, me refiero también en el caso de Tapuxcalco, de que no solo se está perdiendo el patrimonio cultural, sino que también la contaminación ambiental y destrucción también ambiental que se dio ahí. Por ejemplo, mencionaban las plantas de tratamiento que todo complejo habitacional debe de tener. Ahí nunca se tuvo, nunca se hizo, las autoridades nunca vieron que eso se cumpliera y terminaron contaminando el río Ceniza. Las aguas negras, las aguas grises fueron a parar al río Ceniza. Pobladoras río abajo que se nutrían de ese río porque era un poco limpio para sus necesidades básicas, se bañaban, lavaban su ropa, a veces hasta por ahí agarraban un poquito de agua para tomar, pero hoy como bajan esas aguas, que baja desde el penal de Salco, recogiendo todas esas aguas para abajo y sumándole que ese proyecto habitacional Acrópolis le está dando, pues francamente está dañando el medio ambiente y la vida socialmente de las personas que necesitaban del río para vivir. Por eso es que creemos que es la legislación y son nuestras autoridades las que tienen que realmente ver ese problema. Y como les digo, el término democracia entendamos lo que es mayoría y nosotros los pobres somos las mayorías que necesitamos. Y especialmente, como decimos, que ya tenemos un ministerio a pura presión, pero ahí están. Ahora hay que darle herramientas que verdaderamente no somos nosotros las que las tenemos, pero tenemos que ejercer la presión. Quienes se las tienen que dar son los funcionarios que nos seducen para que los apoyemos y ya están ahí. Ahora, exijámosles que cumplan esas leyes. Adicional a esto, no sé si la compañía pues, nos quiere apoyar también con respecto al problema que se da en la costa también, que es similar. Bueno, tengan todos muy buenos días. Pues nosotros como costa también tenemos ese problema en el cual el desarrollo turístico está amenazando, digamos, a nuestra gente, pues porque nuestra gente, ¿cómo se dice esta cosa? La reactivación turística que dijo nuestro presidente que iba a hacer, para nosotros, créanme que es una amenaza, pues ahora se están viendo más los intereses de las personas de alto dinero, que quieren hacerse dueño de las zonas estatales. Nosotros pues decimos tenemos nuestro rellenito en esa zona, pero lo tenemos por necesidad. Pero esta gente viene y le dan el permiso, el medio ambiente, ahora está una organización que es RANSAC, que supuestamente está para proteger las zonas de manglares. Entonces, estas instituciones como que se hacen del ojo pacho, no actúan donde deberían de actuar, solamente se van fijando en aquel que va rellenando un pedacito, a ese sí le cae la autoridad, pero al que de veramente va a volar una gran porción de manglar, ahí no existe la autoridad, porque ellos ya tienen un permiso, ya tienen el permiso del medio ambiente. Pero sabemos que las zonas estatales saladas de manglares, sabemos que no se pueden rellenar y no pertenecen a nadie más que al Estado. Pero si vamos a ver a esta gente, sí se les da el permiso y ya tienen hasta escrituras. Ellos ya son dueños de esas zonas. Entonces, es ahí donde vemos la injusticia del gobierno. Y nosotros pues clamamos que da donde están los derechos que tenemos como nacionales nativos, que nosotros no somos solamente nacidos en nuestro país, sino que venimos desde ancestros ancestrales, pertenecemos aquí y vienen y ahora nos llaman invasores de nuestra tierra, de donde nosotros pertenecemos, nos pertenece. Entonces, y nos hacen una ley que ahora es el decreto 23. Este decreto viene a, digamos, a volarnos definitivamente,
porque vienen y nos dicen que somos invasores y que estamos usurpando propiedades. ¿Cómo vamos a estar usurpando tierras donde nosotros pertenecemos y somos nativos? ¿Verdad? Entonces es ahí donde pues la reapertura de la reactivación turística para nuestra gente de la costa, no solo la Costa del Sol, estamos viendo, sé que en las noticias salió donde desalojaban a una gente de aquí de La Libertad y le botaban sus casas. Entonces no están viendo la necesidad de los más vulnerables, sino que están viendo solamente el turismo, el sobresalir en El Salvador, pero nuestra gente, ¿cómo quiere? Gracias, Nora. Vamos a pasar al siguiente bloque, pero creo que se han tocado unos temas muy importantes. Hemos hablado de producción social del hábitat, hemos hablado de la degradación del medio ambiente, hemos hablado de la reactivación turística y del respeto por las personas que habitan actualmente en los lugares. Y todo esto tiene que ver con un modelo de hábitat y de vivienda que es el que estamos queriendo cambiar, el que estamos queriendo renovar hacia estos lineamientos un poco más inclusivos y más democráticos, como dice René. En ese sentido me gustaría abordar a Omar y hacerle la pregunta justamente de estos modelos, ¿verdad? Si las opciones tradicionales e inclusive las opciones alternativas de acceso a la vivienda en cuanto a tipología, en cuanto a financiamiento, en cuanto a la concepción del diseño de la vivienda, realmente responden a las necesidades actuales de la población. Si esta brindan alguna solución a las condiciones de los grupos que conforman la demanda actual de la vivienda, la demanda más grande de la vivienda social. Bueno, sí, en principio hablar de lo que hemos introducido el tema del desarrollo urbanístico o la expansión urbanística de forma desordenada en un país muy pequeño, con alrededor de 21.000 kilómetros cuadrados, una densidad poblacional muy grande, más o menos de 6.5 millones de habitantes. Es un tema bastante complejo. A eso se suma la ausencia de políticas públicas, a eso se suma la ausencia de legislación, a eso se suma el pragmatismo de los gobiernos. Y en toda esa suma se genera un déficit habitacional bastante amplio, bastante elevado, que ya lo hemos referido en muchas oportunidades. Incluso para concretizarlo y ejemplificarlo, podemos decir de que en El Salvador 91 personas de cada 100 no tienen una vivienda o poseen una de mala calidad. Esa es una situación bastante grave. Y hasta este momento no ha existido en términos concretos lógica de la promoción del derecho a la vivienda adecuada en concreto. ¿Qué es lo que se ha planteado en El Salvador? Bajo la lógica de una formación económico-social, bajo la lógica de un modelo de desarrollo, lo que se plantea es la mercantilización de la vivienda. Y al final, ¿quién financia la vivienda? La financia la persona que vende su fuerza de trabajo para un empleador o un empleado. Esa es la persona que, en términos concretos, está financiando la vivienda, cuando debería tener oportunidades para que el Estado pueda garantizar en determinado momento un financiamiento más estructural, más sostenible. Incluso hay muchas personas que no pueden financiar, digamos, su propia vivienda, y eso el Estado no lo va a tocar. Cuando hablamos del tema de vivienda, parecería que el Estado en automático está hablando de créditos, ¿sí? Y en principio en créditos de la banca privada, luego quizás créditos de instituciones públicas, pero no se está hablando de un financiamiento soportable, como dicen los estándares internacionales en cuanto al derecho a la vivienda adecuada. Un financiamiento que le permita a la familia, que le permita a la persona humana poder acceder a una vivienda y poder sostener los costos que genera esa vivienda. Creemos que hay distintas expresiones organizativas de cómo poder desarrollar este derecho. Seguramente es una corresponsabilidad entre ciudadanía, es una corresponsabilidad entre Estado, es una
corresponsabilidad con la persona humana, creemos que desde el acceso a la vivienda, desde la construcción de políticas, desde la construcción de normativas, desde la construcción de la vivienda en concreto, debe haber un elemento importante. Y el elemento importante es la participación ciudadana, la participación de todos y todas. Y eso, por lo menos, en este momento no se está viendo. Y hay que decirlo. En el pasado han existido formas de participación ciudadana donde han sido eliminadas. Por ejemplo, el Consejo Consultivo que se había creado en determinado momento fue eliminado, no fue convocado, no sabemos qué pasó. Existe un decreto que no sabemos si siquiera se puede derogar. Pero hay modelos alternativos. Entiendo que hay un cooperativismo en torno a vivienda, ¿no? El cooperativismo por ayuda mutua, que me parece muy interesante ese modelo y que está siendo impulsado en el centro histórico de San Salvador, que es muy interesante poder explorarlo, ¿sí? Es muy interesante poder desarrollarlo, pero se enfrenta con una institucionalidad del Estado que no permite ese desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, hay muy pocas oportunidades para desarrollar modelos alternativos y creo que debería de promoverse desde el Estado este tipo de iniciativas, que me parece interesante. Muy bien, creo que, bueno, que todo se termina hilando con todo, ¿verdad? De los temas fundamentales que planteábamos al inicio que queríamos tocar. El tema claramente del medio ambiente se liga con estos modelos expansivos, se liga con estas dinámicas de desalojo forzoso que mencionaba Dora, se liga con estos vacíos urbanos que terminan siendo desaprovechados y con estos modelos que claramente no responden a las necesidades reales de las comunidades, porque terminan primando los compradores sobre los pobladores, las personas que realmente ocupan y viven la tierra y trabajan de la tierra, terminan siendo desplazadas por este modelo que prima tanto la vivienda como el suelo como una mercancía. ¿Vean? Esto creo que nos lleva bueno, al tema que ya me introducía Dora de manera anticipada, pero que nos interesa mucho retomarlo ahorita, que es el tema de los desalojos, ¿verdad? Que es una realidad clara, una realidad de gran parte de nuestra población, de vivir en la inseguridad de la tenencia, vivir ante la amenaza de desalojo, que de hecho es la realidad que de alguna manera dio origen a muchas de las cooperativas de vivienda, de la organización por la vivienda y por la resistencia ante el desalojo. Entonces, tal vez nos pueden comentar un poco, ¿verdad? Tal vez para que todos nos den una perspectiva, porque sé que todas y todos van a tener algo importante que aportar de esto. ¿Qué experiencias se tienen de resistencia ante el desalojo desde las comunidades? Y le voy a lanzar otra pregunta. Y en dado caso, si el desalojo es inevitable, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos también, me recordaba lo que mencionaba Omar sobre la asequibilidad y la sustentabilidad de la vivienda, el caso de las comunidades de Nejapa, de Los Angelitos, que tenían que ser reubicados, pero que la solución que se les entregó cuestionablemente respondía realmente a sus necesidades de una vivienda adecuada, ¿ya? En Ciudad Maceió. Entonces, comentar un poco eso, ¿verdad? Cuáles son las experiencias que se tienen de resistencia desde los pobladores y, en dado caso, la reubicación, digamos, por amenaza ambiental, no se puede evitar. ¿Cuáles son los factores que se deben tomar en cuenta para realizar un traslado o una reubicación digna, por así decirlo? Bueno, sí. No, la resistencia que se toma es porque es prácticamente injusta, pues ellos están viendo solo el desarrollo turístico e industrial, porque ellos dicen que el desarrollo no se puede detener en nuestro país, en El Salvador, pero no están viendo el daño que están ocasionando a las familias que ya están asentadas en zonas por años, no solo porque un año tienen 6 meses de estar ahí, sino que ya tienen añísimos y que ya vienen de añísimos. Así que por ese motivo es que la población se resiste, porque no es
No es lo mismo estar ya uno acostumbrado a su medio de vida a que le diga, mira, te voy a reubicar porque aquí voy a hacer el mega Cancún y te voy a mandar para las faldas del volcán de San Vicente. Y esa gente de qué va a vivir allá si aquí cuando tienen hambre solo van y tiran la tarraya, agarran el cayuco, van a agarrar conchas y su medio de vida es más fácil, o sea, adaptado a lo que uno conoce y sabe trabajarlo. Yo, por ejemplo, si me dicen, te voy a reubicar allá a las faldas del volcán, ¿y yo qué voy a ir a hacer si yo no puedo ni siquiera meter una piocha? Porque ahí es tierra y allá en mi zona es arena. Entonces, mi costo de vida sería, como se dice, fatal, pues, ¿verdad? Entonces, vaya, en la otra parte de las personas que sí se merecen ser reubicadas y que el gobierno con el buen corazón tenga, son estas personas que viven en zonas vulnerables, como el del valle de... ¿Cómo se llama? Pero se derrumbó y se lo llevaron a Marsella. El Angelito, vaya, estas personas, digamos, estaban en zonas vulnerables y fueron trasladadas, pero igual el gobierno no vio de que esta gente no estaba acostumbrada a vivir así, encerrado. Si sus medios de vida son el cultivo y ya allí tenían que viajar, le encarecieron el costo de la vida. Pero si el gobierno se pusiera la mano en el corazón y severamente quiere ayudar al pueblo, como él dice, debería de vivir de primera mano y dejar a la gente en un lugar apto para vivir, apto a la condición cultural que cada quien tiene, que cada quien ha tenido de sus principios. Pero creo que nos quieren obligar a un modelo de vida del cual no estamos acostumbrados. Sí, es bien interesante lo que propone, lo que nos dan el ejemplo de esto. Por ejemplo, vemos también que en todo esto se mezcla también la exclusión, porque estas personas que fueron reubicadas a esa zona allá, digamos que son complejos habitacionales, digamos lo de la clase media baja, alta, por ahí más o menos pueden dar. Pero las personas que llevaron ahí son personas que comúnmente nosotros decimos gente humilde, gente sencilla, gente que tiene su par de gallinitas, un sucuche, quizás unas sus vaquitas por ahí para sacarle leche, hacer queso y vender en sus comunidades. Y se fueron a un lugar en donde esas prácticas económicas que les permiten a ellos subsistir, ¿verdad?, no las pueden realizar porque no va con la forma de complejo habitacional. Ahí hay vigilantes, hay otras personas también que tienen otra condición de vida, que tal vez se le acabó el gas, que llegó reubicado y ve que sale humo y se siente como que aquello da mal aspecto en la forma del cotidiano vivir del sector burgués, ¿verdad? Entonces, creo que esas son cuestiones que someten a la persona hasta un trato indigno también de la misma sociedad. Entonces, todas esas cuestiones son necesarias que haya una ley, ¿verdad?, que realmente venga a favorecer a la población en general, como yo decía, a la democracia, pues, a la población, que es la mayoría. No estoy en contra, pues, del que tiene, pues, del que prepara para tener, sino que es una situación en la que vemos que muchas personas tienen que hasta cierto punto agachar la cabeza, someterse a que las autoridades les digan, mira, vos te vas para allá, si quieres, bueno, si no, porque yo me fijé en esos casos. Como al mes de haber seguido empezaron unas quejas de la gente que no alcanzaba a sobrevivir, que a las que iban a ofrecer servicios de cable y un montón de cobros de vigilancia, que parece que hay piscinas también, igual que en esos complejos de Salazar Romero, que no, mis hijos no se van a ir a bañar ahí porque esa gentuza, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que esa exclusión también es un daño moral que se le hace a nuestro pueblo. Entonces yo por eso hablaba de una legislación también, ¿verdad?, que se respete el arraigo de las personas que van a ser reubicadas. Lamentablemente esta ley especial para la garantía de la propiedad o posesión para regular de inmuebles, claramente es para como dijo la compañera, pues para tratar de invasores a la población que desafortunadamente no tiene dónde vivir.
y que, como lo dije anteriormente, pues, todos nuestros arraigos son nosotros le llamamos para los pueblos originarios, tierras que moralmente, pues, y legalmente le pertenecen a esta raza, y que los invasores no es el pueblo, sino que son otros los invasores que han venido. A eso me refiero, y no quiero hacer de esto, como decimos, ¿verdad?, un discurso que me lo podrían tildar de subversivo, pero es una realidad. Es una realidad que emana del corazón, de los sentimientos de nosotros como pobladores. Ver que nuestras tierras, pues, fueron ocupadas para otros fines y nos dejan los pagazos, y aún hasta los pagazos nos quieren quitar y nos quieren. Somos como un estorbo social para ellos, pues, y realmente no es ese el objetivo, y por eso se creó un Estado, una república para eso. Entonces, pienso que las cosas quieren voluntad. Nuestros funcionarios públicos, buena voluntad para poder ejecutar y empezar a trabajar de la mejor manera para crear una política de vivienda, especialmente una política social de hábitat y vivienda adecuada, ¿verdad?, que obedezca, pues, a las necesidades de cada quien. Lo decíamos anteriormente, también acompañada de una política económica también de subsidio, y que será, pues, tal vez emanada de esa ley que se haga de vivienda, cómo va a ser distribuida esa ayuda, de qué forma. Yo le daría en el cuerpo legal de cómo se tendría que hacer, pero es una necesidad existente, es una necesidad que no podemos negar. Gracias. Yo estoy seguro de que el tiempo se nos hace muy cortito porque el tema es enorme y hay mucho que decir, pero nos gustaría seguir avanzando en estos temas porque hay una arista importante. Me gustaría comenzar a abordar con Claudia acerca de la institucionalidad. Pero recientemente, pues, hemos visto la creación del Ministerio de Vivienda, que era ya una deuda pendiente que emana de la política y de un sistema nacional de vivienda que se plantea inicialmente como parte de una estructura que trataría de darle o de garantizar el derecho de todo lo que hemos estado hablando hasta el momento. Y la pregunta puntual es si realmente ha cambiado, ¿verdad?, la respuesta coordinada de las diferentes instituciones del gobierno ante los problemas de vivienda y hábitat a raíz de la creación del ministerio. ¿Qué nos hace falta para que comiencen a funcionar así? Si tuviera la oportunidad de conversar con el Ministerio de Vivienda, a mí me gustaría trasladar 3 ideas y vamos a ver si las puedo articular. La Fundasal cumplió este año 53 años. Esta es la primera idea. El otro tanto, me imagino que otro tanto techo y otro tanto hábitat para la humanidad. Entonces ahí hay más o menos siglo y medio de experiencia en trabajo de producción social del hábitat y de la vivienda. Entonces la primera idea es que después de siglo y medio de instituciones como Fundasal, como Techo, como Hábitat para la Humanidad, tenemos cosas comprobadas que funcionan. Y una de las cosas comprobadas que funcionan es que no hay cómo producir socialmente el hábitat para cuidar del medio ambiente. Está directamente vinculado. Si se produce socialmente el hábitat, el cuidado del medio ambiente está garantizado, porque son las organizaciones sociales las que van a cuidar del agua, porque de ahí toman, del bosque y de la agricultura. Entonces, con una manera de producir socialmente el hábitat se están solucionando un montón de otras cosas. Absolutamente segura de que instituciones como las 3 que he mencionado antes y otras podrían mostrar y demostrar que esto es verdad. Colectivamente, el medio ambiente, organizadamente, el medio ambiente queda cuidado, porque es del interés personal, particular, es para la sobrevivencia. Esa es una primera idea, que si yo pudiera platicar con el ministerio me gustaría mucho trasladar todo esto, entregarlo. Una segunda idea que a mí me gustaría trasladar al ministerio, si alguna vez se pudiera, es cómo pensar la vivienda tan diversa y tan particular como todas las personas que nos encontramos en este salón.
tan diversa y tan particular como es la vida misma y las necesidades familiares, comunitarias y de barrio que cada uno de nosotros tiene. No hay una familia igual a otra, no hay una comunidad igual a otra. Y sin embargo, lo que observamos son unas producciones de vivienda igualitititas, una que otra. Igualititas en espacio, igualititas en fachada, en imagen, igualititas. ¿Será que todos tenemos necesidad de esa casa así? O al menos si la recibiéramos así, si tuviéramos siquiera la posibilidad de irla transformando a como nosotros la ocupamos. ¿O será lo mismo la vivienda de la costa que la vivienda del volcán? ¿O será lo mismo la necesidad de bodega que tiene el pescador de la necesidad de bodega que tiene el agricultor en Alegría? Ojalá tuviéramos la posibilidad en esa producción social del hábitat de pensar la vivienda de acuerdo a cada particularidad, y si no es posible, de tener la posibilidad de transformarla. Eso es lo que se ha llamado en la historia de la vivienda social una vivienda progresiva. Ese es el concepto, de que me dan algo mínimo, básico, que por supuesto tiene todos los servicios, pero que yo a través de mi propia historia familiar la voy a poder convertir en algo que me sirve a mí. Esa es una segunda idea. Y una tercera idea es haciendo alusión a la inspiración cristiana de la UCA, de Techo, de Hábitat para la Humanidad y de Fundación. Y a las puertas de la beatificación de Rutilio Grande, mártir. Estamos a las puertas ya, enero nos vamos a dar esa celebración. A mí me gustaría rescatar una frase que se ha hecho muy famosa de Rutilio, que es que no nos vamos a salvar, sino es con la idea de la mazorca, de los granos de la mazorca. ¿Qué quiere decir esto? Que si el dato de hábitat para la humanidad de más de 1,2 millones de familias que necesitan vivienda en este país, es el dato que a Fundasal le parece más realista, que si Techo, con su inmensa capacidad de movilizar el corazón y los sentimientos de jóvenes voluntarios y todas las demás organizaciones que han sido mencionadas al inicio, si nos unimos, si podemos abordar ese 1,2 millones de una manera distinta, tal vez comiencen a haber transformaciones. Pero mientras cada uno de nosotros piense que lo va a solucionar de manera familiar, solito, esto no va a pasar. Pero Rutilio dice, el grano solo va a funcionar en tanto es mazorca, unidos. Y por eso es bien esperanzador la idea de la plataforma. Hay mucha esperanza en la plataforma. Y yo me imagino que es bastante difícil coordinar una plataforma tan diversa como la que está aquí presente. Pero no va a haber otra manera. Esas tres ideas a mí me gustaría mucho trasladarlas al ministerio. Pero entiendo que aquí no hay nadie en el ministerio. Bueno, se les hizo la invitación, pero no se tuvo respuesta. Muchas gracias, Claudia, por su mensaje, por estas ideas fundamentales que sin duda esperamos trasladar al Ministerio de Vivienda, o no deben ser trasladadas al Ministerio de Vivienda. Esta idea de que claramente la conservación del medio ambiente va de la mano con la producción social del hábitat, de la necesidad de estas viviendas diversas y la importancia de las organizaciones sociales en atender esta gran realidad de millones de hogares que actualmente pues están ya sea carentes de una vivienda o su vivienda no posee
las características adecuadas. No sé si alguien quiere sumar algo a esta última pregunta, Omar. Sí, yo quisiese vincular la pregunta sobre si se ha detectado cambio en la institucionalidad del Estado en cuanto a poder solucionar el problema de la vivienda. Y quisiera vincularla con las inquietudes que teníamos atrás sobre el tema de los desalojos. Y es que puntualmente podemos ejemplificar, más, vamos a poner un ejemplo, haciendo unos apuntes sobre los desalojos que se han desarrollado. En medio de seguimiento periodístico que hicimos, identificamos que, por ejemplo, las familias de la Playa del Sonte en septiembre han sido amenazadas de desalojo de este año. Tenemos que hay familias en la hacienda del Zapote, en Acapulco, que han sido amenazadas de desalojo. Hay familias en la hacienda Normandía de Iquilisco que vienen con un conflicto muy largo ya del tema de vivienda, ¿sí? Y que constantemente está la amenaza. Se registraron conflictos años atrás sobre asentamientos humanos que había en el municipio de Panchimalco. En la isla Tasajera, históricamente, digamos, ha existido un conflicto en el tema de vivienda, seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra que la persona no tiene. Y hace 2 años, una familia fueron desalojadas el propio día mundial del hábitat, y eso parecía irónico. Hay familias en la comunidad Bendición de Dios, en San Miguel, que en junio de este año estaban siendo amenazadas. Van a haber familias con el anuncio del desarrollo del tren del Pacífico que van a ser desalojadas por tratar de implementar este nuevo proyecto. Y las soluciones que se plantean en este mismo seguimiento periodístico que hicimos es que el Ministerio de Vivienda estaba otorgando 45 escrituras de propiedad a familias de la hacienda Gran Bretaña en el marco del bicentenario, a 45 familias. Vemos toda la problemática de amenazas de desalojo que se dan, pero publicitariamente solo se estaban entregando 45 familias. Y la misma nota periodística decía que en esa misma hacienda estaban pendientes un poco más de 250 familias que satisfacerle la seguridad jurídica sobre la tierra en la que habitan. Ese es un problema bastante grande, porque estamos viendo un déficit bastante alto y lo estamos tratando de solucionar únicamente publicitariamente. ¿Sí? Incluso el Ministerio de Vivienda, la Asamblea Legislativa, continúa manteniendo normativa que promueve y califica a los habitantes como invasores y promueve los desalojos forzados expeditos. Y ahí es donde entra en juego el famoso decreto 23 del 2009, que dicho sea de paso fue una herencia del expresidente Elías Antonio Sá, ya para casi irse. Tocamos las puertas de la anterior composición de la Asamblea Legislativa y de 2 composiciones anteriores como FESPADE y Movitierra. No nos escuchan. Hemos tocado nuevamente la puerta como FESPADE y Movitierra en esta nueva composición legislativa. Al parecer no nos interesa en lo absoluto. ¿Sí? El Ministerio hace caso omiso de este instrumento jurídico que vulnera los derechos de las comunidades, pero no hacen nada. ¿Qué significa? Que están omitiendo su deber de tutelar derechos humanos, derechos fundamentales, el derecho a la vivienda adecuada de la población. Y solo están enviando mensajes publicitarios. Y eso es un problema, porque están pensando más en elecciones que en solventarle el derecho humano a la vivienda adecuada de toda la población. Bueno, pues realmente, como lo dije al principio, este es un tema sumamente amplio. Hay muchos temas que quedan pendientes. Hemos dejado
un poco de lado los grupos minoritarios, vulnerables, hemos dejado un poco de lado el articulado de la ley, pero que al final, como bien lo dice Sofía, todos estos temas se interconectan y es bueno poder reflexionar acerca de todo este gran escenario. Así que de nuestra parte ha sido un gusto compartir con los panelistas y con todas las asociaciones que nos honran con su presencia y con su atención, y quedamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes puedan tener para los panelistas.